Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, el MIT de la clase de hoy, el tema de la clase de hoy es diodo rectificador y rectificador de onda completa, que es básicamente la clase anterior ya al otro tipo de rectificador, que sería el rectificador de onda completa, y sería la última clase que tenemos en la materia. Después de eso, bueno, ustedes me tienen que presentar el trabajo final, donde si participan en esta clase y en la clase que viene, ya básicamente en estas dos clases, vemos y hacen el trabajo, lo que corresponde al trabajo final, y serían los dos últimos temas que vemos en este cuatrimestre. Bueno, como siempre, primero escucho a ustedes, los escucho con sus consultas si tienen alguna duda respecto al tema de rectificación o algún otro tema anterior y lo tratamos de resolver, si no, ¿Profe? bueno, hago un resumen. Sí, Yo tengo una duda acerca del trabajo final. sí, Viste que están, digamos, como, por ejemplo, el diodo de cuatro ondas se une con la resistencia y yo no estaba seguro si lo tenemos que unir, digamos, con el camino de estaño o, por ejemplo, con un cable unipolar. con el camino de estaño, como les expliqué cuando hice la clase de soldadura, y bueno, si viste la clase de hoy, la clase grabada en YouTube, yo les hice una plaquita, que la tengo por aquí la tengo. Claro, sí, vi la clase y me ha entrado esa duda. Sí, sí, la idea es que ustedes practiquen soldadura. Entonces, bueno, yo quiero, uno de los puntos que evalúo es justamente la soldadura, que sea, no digo que sea profesional, que sea excelente, pero sí por lo menos que hayan practicado soldadura, y bueno, por eso les pido que lo hagan con los caminitos de estaño, aparte que queda más robusto, por ahí los cablacitos se sueltan. En este caso no sería tan complicado porque bueno, supuestamente estás en tu casa, pero cuando lo hacíamos en la facultad, que vos te ibas a tu casa y volvías con la plaquita dentro del bolso, los cables se cortan, ¿no? Entonces es más robusto el caminito. Pero aparte yo quiero evaluar soldadura, así que sí, con los caminitos de estaño, por favor. Dale, profe, gracias. Bueno, Profe, sí, yo tengo una duda. Nada, estaba haciendo el transformador y bueno, no sé por qué lo conecté todos, lo fui haciendo mientras veía el canal, el video de YouTube sí. y al parecer cuando lo conecto al multímetro y me olvidé ponerle una resistencia. El multímetro está vivo, pero me parece que lo que se me quemó fue el transformador y no sé cómo, porque yo vi que o sea, cuando ponía el multímetro en las patitas el enchufe, digamos, tenía o sea, la resistencia que me marcaba el transformador, pero ahora no hay resistencia. Ahora te marca No sé si infinito, está quemado. te marca infinito, o sea, como que no hay ninguna resistencia, no te marca cero, te marca infinito. O se te marca el 1 a la izquierda. A ver, ya te digo, porque me parece que ¿Me me lo marca querés, me cero querés mostrar? directamente. ¿Querés compartirme tu pantalla? Y me lo mostrás y Eh, lo vemos todos. sí, si querés me conecto desde el celu porque ahora no, o sea, en esta compu no me anda la cámara, pero me conecto ya desde el Bueno, celu bueno, y ingresa, no hace falta que te vayas de acá, ingresa de vuelta al celu y vemos, compartimos para todos tu pantalla dale, perfecto. y lo vemos, no hay ningún problema. Bueno, Profe, sí, a mí también me pasa, supongo que es falta de práctica, ¿no? Pero a veces cuando soldaba, es como que inconscientemente el estaño me quedaba en la punta del soldador, no sé si me explico, y no caía bien como en la placa. sí. Eso, no sé si me explico. ¿Por qué puede ser que me pasa? Bueno, se me ocurre, ¿no? Hay que analizarlo particularmente en tu caso, a ver si realmente es eso lo que te pasa, pero se me ocurre que puede ser por falta de temperatura. Mira, te hago un dibujito acá. ¿Te acordás? Bueno, esperen que la cámara se me ha tildado. Ahí está. Bueno,
¿te acordás cuando haces la soldadura que tenés la patita, esta es la patita de la resistencia, por ejemplo, y después tenés la placa, esta sería la placa con su perforación, y aquí tenías el cobre, donde este sería el pad donde tiene el cobre la plaquita. Vos tenés que unir esta patita con este cobre de la placa que está aquí, ¿no? Bien. Si te está pasando que vos pones la punta del soldador, suponete que pones la punta del soldador, esta es la punta, y el estaño se te hace como una bolita acá, que se me ocurre que es lo que te está pasando, eso es que la patita y el cobre o no tuvieron temperatura, o cuando vos no apoyaste el soldador que toque tanto la patita como el cobre, o el soldador acá está sucia la punta, si la punta es nueva, sabe tener en algunos soldadores, en algunas marcas, tiene como una capita muy finita de una especie de esmalte que le ponen, no sé por qué, entonces no te alcanza a transferir el calor. Si la pata y la placa no están calientes en el momento de soldar, el estaño no se te va a querer formar y hacer la forma cóncava. Una de las cosas que tienes que hacer cuando vas a apoyar la punta del soldador, tiene que apoyar fuerte acá en la placa y apoyar en la patita, tiene que hacer fuerza. No una fuerza extrema, pero sí tiene que hacer buen contacto. ¿Para qué? Para que el calor se distribuya tanto en la patita como en la placa. De manera que cuando vos agregues el estaño, acuérdate, cuando agregues el estaño tenés que tocar con el estaño la patita y la placa, no tenés que tocar la punta del soldador. Obviamente está todo muy cerca, no es siempre viable, pero tenés que tratar de que el estaño te toque la patita y te toque la placa. De esa manera, si está caliente la patita y está caliente la placa, bueno, se te arma la formita cóncava, continua y brillante, que es la que hace que salga bien. Se me ocurre que o no has tocado con la punta del soldador patita y placa, o la punta del soldador no está perfectamente limpia, entonces no alcanza a transferir el calor correspondiente. Yo probaría limpiar bien la punta. Podés agarrar una lija de uñas, una limita de uñas, y le pasás con una limita de uñas. Tenés la punta del soldador. Bueno, no tengo ninguna limita de uñas, pero imagínate que esto fuera una limita de uñas, le pasás con la punta muy despacito, o con una lija le pasás de manera de sacarle toda la mugre o esa pequeña costrita que sabe tener, más si es nuevo el soldador, como un esmalte que le pone, algunos fabricantes le ponen en la punta. Y la otra es que cuando apoyas acá, que haga buen contacto, que apoye y toque la patita como la placa. Se me ocurre que puede ser alguno de esos problemas. Vale, profe, lo voy a tener en cuenta. Profe, Sí. ahí lo conecté y ahora no sé por qué, si quiere le muestro. Mágicamente ahora sí hay... Mira, Bueno, perfecto. ahí está. Comparto tu pantalla. Dame un segundo que te comparto para que todos nos veamos y charlamos sobre eso que estamos viendo. Sí, contame. Ahí está. Ahí no sé, mágicamente ahora funciona. Bueno, la magia no Lo conecté existe. ahí. La magia no existe. Hay alguna explicación. El multímetro, ¿ahí en qué lo tenés puesto? En ohm. Sí. Bien, te están midiendo En Kaum, perdón. Bien, te están midiendo 550 ohm. Es muy probable, si antes no te andaba y ahora sí te anda, es que hay un falso contacto. Yo desarmaría el enchufe primero. Fíjate, Bien. desarmar el enchufe, a lo mejor los contactos, los tornillitos que tocan los pines del enchufe, a lo mejor hay algún cable mal pelado o haciendo falso contacto, o la soldadura del cable bipolar con las entradas del transformador, hay algunas que están mal hechas. Esas. Bueno, no sé si se ve. Yo voto que el cable, la entrada del enchufe,
Seguramente los tornillitos que entran a los terminales, es muy probable que se te haya zafado alguno. Fíjate, moverle con la mano los cables a la entrada del enchufe, a ver si a la entrada del enchufe. Ahí, sí, a ver Sí, si. ya lo abrí Ah, y yo lo abrí. estaba bien, Estaba bien. pero posiblemente lo vuelva a hacer porque, nada, si pasó eso debe ser por algo. Sí, magia no, la magia no existe, olvídense de la magia. Acá todo tiene su explicación. ¿Será difícil encontrarla? Puede ser, pero alguna explicación hay. Y si te andaba y antes te dejó de andar y ahora te vuelve a andar, bueno, es seguramente un falso contacto. Es ¿Y por qué seguramente. hizo esa chispa, profe? ¿Qué chispa? Y cuando yo lo conecté, puse el multímetro y nada, bueno, además de que no le puse la resistencia, que eso está muy mal, Sí. no, o sea, hice una chispa, por eso lo desconecté enseguida y nada, ahí me fijé lo de la resistencia. ¿Te hizo una chispa Pero no sé, del lado de los 220 o una chispa del lado de los 12? de los 12. Bien, bueno, eso no te preocupes, mira, es normal. Te lo muestro, de paso es interesante. Te lo muestro, mira, yo acá tengo un transformador, 12 voltios, 1 amper. Ahí vi que me preguntaba alguien si podía usar un trafo de 12 voltios, 1 amper. De hecho, este es un trafo de 12 voltios, 1 amper. Acá lo enchufé el transformador. Para que vean que el transformador está funcionando. Voy a medir la tensión eficaz del secundario del transformador. Lo pongo en el rango de 20 voltios. Mejor les voy a poner punta de cocodrilo porque es más piola, no se me zafan. 20 voltios. 20 voltios alterna. Ahí está, el transformador mío está enchufado, está tirando 12,23, 25 voltios. Bueno, mira, si vos tenés el trafo enchufado y haces esto, ¿se alcanza a ver las chispas? Sí, profe, se ve. Bueno, esto es normal. Esto es, lo van a ver en física, física 2 creo que es. Acá hay una inductancia, es una inductancia bastante grande. Cuando haces circular corriente por una inductancia, cuando querés cortarle la corriente, el transformador quiere mantener la corriente circulando y empieza a levantar la tensión. Esta chispa debe tener miles de voltios cuando yo hago esto. Ahí se sube la tensión y deben ser miles de voltios lo que alcanza a subir en ese momento. Pero es una cuestión de que acá hay una inductancia. Esto es normal, capaz que hiciste un contacto así y pasó eso. Así que no te preocupes, no pasó nada. Si la chispa fue del lado de los 12 voltios, tranquilo, no pasó nada. Ahora, si la chispa es del lado de los 220 voltios, ya hay otro problema. Ahí sí hay que revisar y tener mucho cuidado. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta respecto a la clase? ¿Alguna duda? Profe, en la salida de mi transformador hay Sí. 3 cables. Sí, Tengo que 2 del mismo color y el otro negro, que calculo que es el negativo. Tengo que unirlos, los que son del mismo color. no. Lo que tenés ahí es un transformador con punto medio. Lo que tenés Ajá. ahí es, el transformador normal que tendría que haber comprado, que tenemos todos, que tiene la mayoría, 220 voltios, ingresan 220 voltios, salen 12. Este es el transformador, este que tengo acá. El transformador que tenés vos, tenés 220 voltios la entrada y a la salida tenés 2 secundarios de 12 voltios cada uno. ¿Sí? Esto, ¿qué colores son? ¿Azul? ¿Azul negro? Sí, azul negro. 2 Azul. azules y un negro. Azul. Pero el mío, la salida es de 6 voltios. Bueno, 6 voltios. 6 voltios. Bueno,
Vos tenés un transformador que es de 6 más 6 voltios, ¿sí? Bueno, si medís con el multímetro entre azul y negro, en tu caso, si querés podés hacerlo, ¿tenés tester todo ahí para probar? ¿Lo tenés Sí, tengo. enchufado todo? Sí. ¿Querés compartir la pantalla y hacemos la medición juntos? No, enchufado el transformador todavía no. Bueno. Estoy practicando más soldadura para poder borrar el cable también. Bueno, perfecto, no hay problema. Cuando lo armes, si medís con el multímetro entre azul y negro, te va a dar 6 voltios. Alterna, ¿no? 6 voltios de eficacia. Si medís entre negro y azul, 6 voltios. Y si medís entre azul y azul, te va a dar 12. ¿Sí? Es como si fueran dos transformadores juntos. ¿Sí? Pero no tenés que unir azul con negro ni azul con azul, sino que van separados. Lo que tendrías que hacer es, vos necesitas un trafo de 12 voltios, entonces bueno, usa los dos azules. El negro cortale, no lo cortes al ras, sino que en la puntita cortale o ponele una cindita aisladora para que no te haga contacto el negro y te produzca algún desperfecto, algún cortocircuito. Dale, perfecto. Sí, a mí en la electrónica me habían dicho que como veía que decía 6, me decían que bueno, que si los sumaba o los conectaba distintos, me hacían 12. Claro, por eso. Lo que tenés que hacer es, en vez de tenés que conectar con los dos azules. Los dos azules te van a dar 12 voltios. Dale, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Profe, Sí. una consulta. Cuando yo tengo, por ejemplo, un borrador de mi trabajo final, lo subo a YouTube y le comparto a usted. Sí, subelo como oculto. Privado no, pues no lo voy a poder. Como oculto. Y si tiene correcciones, usted me dice y yo lo corrijo y vuelvo a subir otra vez. Sí, por supuesto. Sí, esa es la idea, que ustedes vayan presentándolo a medida que lo van entendiendo, por supuesto, y viéndolo. Si lo pueden hacer, háganlo. Y si está todo bien, yo te digo que está bien, ya está. Te pongo una nota. Y si falta algo que está incompleto, que bueno, un error de concepto, lo que sea, te digo, no, mira, acá te equivocaste en tal cosa. Bueno, hay que corregir. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno. El tema de hoy es rectificador de media onda. Diodo rectificador primero y rectificador de media onda. Bien, lo primero. Bueno, el diodo rectificador, el funcionamiento de un diodo rectificador, básicamente es igual que el funcionamiento de un diodo LED. El diodo LED, ¿se acuerdan? Era una valvulita unidireccional donde, bueno, cuando circulaba corriente, lo que hacía este diodo, emitía luz. La característica del diodo LED, que es lo mismo que el diodo rectificador tiene exactamente el mismo símbolo, solamente que no tiene esta flechita. Esta flechita es porque emite luz. Es la misma. Para que circule corriente, únicamente puede circular corriente en este sentido, desde el ánodo hacia el cátodo. Este es el ánodo y este es el cátodo. Para que circule corriente, tiene que haber una tensión en el ánodo que tiene que ser positiva respecto a la tensión que hay en el cátodo. Y además la tensión esta de polarización tiene que ser mayor o igual que la tensión de polarización del diodo. Bueno, en el caso de un LED rojo, por ejemplo, de 5 milímetros, la tensión de polarización es aproximadamente 2 voltios. En el caso del 1N4007, que es un diodo rectificador, la tensión de polarización, tensión de diodo, es 0,7 voltios, aproximadamente 0,7 voltios. La corriente media que soporta un LED para que funcione, la corriente es aproximadamente
20 miliamperes. Con 20 miliamperes un diodo LED funciona correctamente. Un diodo rectificador, por ejemplo el 1N4007, si ustedes ven la hoja de datos, acá tengo la hoja de datos del 4007, fíjense, la corriente media del diodo rectificador, es 1 ampere. O sea, estamos hablando de un elemento que soporta, que permite muchísimo más corriente. La corriente media máxima es 1 ampere. Permite circular mucho más corriente. Por ejemplo, ustedes van a hacer el trabajo final donde van a hacer un trabajo con 4 diodos. El transformador que van a usar es 300 miliamperes. Quiere decir que yo le podría colocar una carga a la salida de por lo menos 300 miliamperes. Si yo hago un puente rectificador con diodos LED y le hago circular 300 miliamperes, el LED se va a romper por corriente. En cambio, le pongo un diodo rectificador, que para eso es, yo le puedo hacer circular hasta 1 ampere y no va a tener ningún problema. Otra característica del diodo rectificador diferente a los diodos LED. Por ejemplo, acá, esto que están viendo ahora es la hoja de datos de un diodo LED. Fíjense, este diodo, para polarizarse bien, necesita 30 miliamperes. Ahí, fíjense, este es un diodo LED. La corriente de polarización, 30 miliamperes. Acá, el diodo LED, yo le puedo dar un pico de corriente, un diodo LED máximo de 100 miliamperes y que tenga un ciclo de trabajo de 1/10 a 1 kHz, o sea, un pico de 1 milisegundo y tengo que hacer un descanso de 10 milisegundos, máximo de 100 miliamperes. Eso el diodo LED se lo aguantaría, 100 miliamperes máximo. ¿Sí? En cambio, el diodo 1N4001 o 4007, fíjense, tiene un pico de corriente máximo, no repetitivo, de 30 amperes. Entonces ahí tenemos otra característica. El diodo 1N4007 tiene un pico máximo, este es una corriente pico de 100 miliamperes, el diodo LED. Diodo LED, una corriente pico de 100 miliamperes. Y en cambio el diodo 1N4007 tiene una corriente pico de 30 amperes. Ahí tenemos otra vez, es un elemento mucho más robusto. ¿Sí? Y por último, la otra característica que tienen los diodos rectificadores, fíjense la tensión inversa. El diodo 1N4007 yo le puedo poner hasta 1000 voltios en forma inversa, que el diodo 1N4007 se le aguanta. En cambio el LED, tensión inversa máxima, 5 voltios. ¿Ven la diferencia? Entonces, obviamente, un diodo rectificador es un diodo que funciona igual que un diodo LED, funciona de la misma manera, es un circuito, es un elemento que permite la circulación de corriente. En este caso, en el sentido que está en la foto que están viendo ahí, la rayita blanca representa el cátodo del diodo. Circula en este sentido la corriente, puede ir desde el ánodo hacia el cátodo, pero la característica principal es que es mucho más robusto. Yo puedo hacerle circular mayor corriente y la tensión inversa, en el caso del 1N4007, puede ser hasta 1000 voltios. Por eso que se utilizan diodos rectificadores para hacer circuitos rectificadores y no diodos LED. ¿Se podría hacer con diodos LED a un circuito rectificador? Sí, pero no funcionaría, no podría hacerle circular ni la corriente máxima ni le puedo poner tensión reversa máxima. Estamos poniendo un transformador que es de 12 voltios y como el diodo LED tiene una tensión reversa máxima de 5 voltios, el diodo LED se termina rompiendo. Por eso que se usan diodos rectificadores. El diodo 1N4007 es de los diodos rectificadores más comunes, son los diodos rectificadores que más se utilizan. Bueno, por eso usamos ese elemento. Y bueno, de diodo rectificador, básicamente es eso, son las diferencias, que hay que saber que la tensión de polarización
de un diodo rectificador, un 1N4007, aproximadamente 0,7 voltios. Ahí la hoja de datos lo dice. Vamos a ver si está. La tensión de polarización. Acá le dice. Fíjense, 0,8 voltios para la corriente máxima de 1 ampere. Diodo rectificador tiene 0,8 voltios para la corriente máxima cuando circula 1 ampere. Y más abajo se va a ver unas gráficas. Fíjense, acá esta curva de acá, fíjense, le da la tensión directa, la tensión de diodo, que está entre más o menos 0,7 según la corriente que le hacen circular. Nosotros vamos a estar por acá, en el orden de los 0,1 amperes, o sea, 100 miliamperes. Aproximadamente el diodo está teniendo 0,7 voltios, que es la tensión directa del diodo o tensión de polarización. Bueno, básicamente, diodo rectificador es básicamente eso, no hay mucho más que decir. Diodo rectificador, piénselo como que es un LED y no hay mucho más. Paso al circuito rectificador de media onda. Yo acá tengo una plaquita que es la misma plaquita que les mostré en el video, donde tengo un diodo 1N4007 y una resistencia de 1K. El circuito que hay puesto acá es el diodito y en este caso tengo una resistencia de 1K ohm. Acá le voy a conectar mi transformador de 12 voltios conectado a la red eléctrica de 220 voltios. Acá van a ver 12 voltios 50 Hz. Esto es 220, 50 Hz. Bueno, voy a hacer las mediciones de vuelta. Acá tengo mi transformador que lo voy a conectar a la entrada de mi circuito. Profe, Sí, cables son más anchos que los agujeritos donde tengo que meterlo desde la placa. bueno, si te acordás en la clase de soldadura, les expliqué que en el caso de que los cables sean más anchos, lo que tenés que hacer es cortarlo, el cable, lo pelás y separas los pelitos hasta que, bueno, le da un diámetro que más o menos que funcione, que entre dentro de la plaquita. Entonces, trenzas bien prolijo y el resto lo cortas lo más prolijo posible bien al ras. Y ahí, bueno, ahí lo embocas y lo soldas del otro lado. ¿Está bien? Hacerlo de esa manera, no vas a tener problema. Bueno, entonces tengo mi transformador que tiene 12 voltios, lo tengo enchufado en la red eléctrica. Voy a medir la tensión eficaz del secundario del transformador. Coloco el multímetro 20 voltios, alterna, lo pongo en el rango de 20 voltios porque lo que voy a medir deberían ser 12 voltios. Y tomo la lectura de la tensión eficaz del secundario del transformador. Mi transformador en este momento tiene una tensión eficaz de 12,3 voltios. Tensión eficaz del secundario del transformador, 12,3 voltios. Yo acá tengo, además, un osciloscopio. Voy a tomar la medición del secundario del transformador, pero ahora con osciloscopio. Acá conecté las puntas del osciloscopio y acá están viendo lo que estoy midiendo en la tensión del secundario del transformador. Voy a medir entonces ahora con el osciloscopio el secundario del transformador. Para eso lo que voy a hacer primero, la más fácil, es empezar por la tensión pico a pico de la señal que estoy viendo. Bueno, la escala horizontal la puse en 5 milisegundos por división para que un ciclo me ocupe 4 cuadraditos. Como son 50 Hz, el periodo de esta señal, 50 Hz,
1 sobre 50, el periodo son 20 milisegundos. La escala horizontal la puse en 5 milisegundos, el periodo ocupa 4 cuadraditos horizontales. La escala vertical lo puse en 5 voltios por división, y entonces voy a hacer coincidir la curva, la parte más baja de la curva con la primera división de abajo. Y voy a medir cuántas divisiones hay para tomar el valor pico a pico. ¿Cuánto hay? Desde el pico inferior hasta el pico superior. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,9 divisiones. Cada subdivisión acá son 0,2. Acá tenemos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y está un poquito más arriba del 0,8. Entonces, el valor pico a pico de lo que yo estoy midiendo es 6,9 divisiones por la escala vertical del osciloscopio. 5 voltios por división. Escala 5 voltios por división. Entonces, 6,9 por 5 me da 34,5 voltios pico a pico. Valor pico a pico. Después, el valor pico es igual al valor pico a pico sobre 2. 34,5 sobre 2. $17,25 voltios. El valor eficaz medido con el osciloscopio es el valor pico sobre raíz de 2. 17,25 dividido 1,41,42, 12,2 voltios. Fíjese, el valor eficaz medido con el osciloscopio es casi igual o igual al valor eficaz medido con el multímetro. Por las dudas vuelvo a poner el multímetro acá para ver si está dando algún valor parecido. Y bueno, de vuelta 12,4, más o menos el mismo valor que acabo de medir con el osciloscopio. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, ahora voy a colocar el osciloscopio a la salida del diodo sobre la resistencia. Coloco el osciloscopio sobre la resistencia. Entonces desconecto de acá y conecto el osciloscopio acá sobre la resistencia. Yo estoy midiendo la tensión rectificada sobre la resistencia. Fíjense que ahora lo que estoy viendo, pongo el 0 a la mitad de pantalla, ahí es la tensión rectificada sobre la resistencia. Voy agrandando un poquito la escala para que se vea un poquito mejor. Esta es la tensión rectificada sobre la resistencia. Fíjense que solamente aparece el semiciclo positivo de tensión sobre la resistencia. El semiciclo negativo no aparece. Voy a conectar con el segundo canal del osciloscopio, lo voy a conectar a la entrada para que veamos en el otro canal la curva azul. La curva azul, esta es la tensión del transformador. Y fíjense acá arriba, es interesante, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, la altura de la curva amarilla es un poquito más bajo, el pico es un poquito más bajo que la curva azul. Eso es la caída de tensión del diodo. La diferencia de altura que hay acá, sí. Esos son los 0,7 voltios, digamos. Claro, diferencia. exacto. Acá se ven, voy a ver si le cambio la escala. Vamos a cambiar la escala, la voy a poner más abajo. Ahí se ven los 0,7 voltios de los diodos. No sé si acá se ve, ustedes lo alcanzan a ver, pero... Sí, más o menos se ve, profe. Bueno, hay las dos curvas. Bueno, acá ustedes no leen acá, pero las dos están en la misma referencia. Esa diferencia de alturas son los 0,7 voltios del diodo.
Ahí se ve la diferencia de tensión de los diodos. Voy a poner de vuelta en la misma posición. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora agarro el multímetro y lo coloco en continua y tomo la medición con el multímetro en continua sobre la resistencia? ¿Qué valor de tensión voy a medir sobre la resistencia cuando coloco el multímetro en continuo? Bueno, ahí estoy midiendo un valor, 5,45. Bueno, ¿qué valor de tensión se mide sobre la resistencia cuando coloco el multímetro en continua? Se está midiendo el valor medio de la tensión sobre la resistencia. El valor medio de tensión sobre la resistencia es el valor medio de esta curva amarilla. Cuando yo coloco el multímetro en continua sobre la resistencia, lo que yo mido es el valor medio de la tensión sobre la resistencia sin capacitor. Entonces el valor medio sobre la resistencia sin capacitor es el valor pico del secundario del transformador, menos una calle de diodo 0,7 sobre pi. Lo vamos a calcular. Valor pico 17,25 menos una calle de diodo 0,7 sobre pi. Eso da 17,25 menos 0,7 sobre pi. 5,26 voltios. Esta pregunta, esta ecuación, pregunta clásica de examen, no falla, siempre se pregunta que nunca le saben responder. ¿Qué valor de tensión se mide sobre la resistencia cuando coloco el multímetro en continua sin capacitor? Se mide el valor medio de la tensión rectificada sin capacitor, que es esta. 5,26 valor calculado. $5,4 valor medido. Fíjense, ven, ahí está la realidad. ¿Por qué da 5,4 y el valor 5,2? Seguramente la caída de tensión del diodo real, seguramente no es 0,7, a lo mejor es 0,6, a lo mejor si yo hago con 0,6, esto da un poquito más arriba y coinciden los valores. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿qué pasa cuando yo coloco un capacitor? Yo acá tengo dos cables que están soldados sobre la misma resistencia y acá tengo un capacitor de 100 microfaradios en este caso. Cuando yo coloco el capacitor acá, fíjense en qué pasa con la tensión sobre la resistencia. Ahí coloqué el capacitor y estoy midiendo con el osciloscopio la tensión en la resistencia. Fíjense, eso es lo que estoy midiendo. ¿Qué sucede ahora? Ahora la tensión, el capacitor se está cargando, acá se carga, hasta que llega el valor pico. Cuando llegó el valor pico, el diodo abre y se descarga el capacitor sobre la resistencia. Hasta que llega acá, se vuelve a cargar y vuelve a repetir el ciclo. ¿Lo ven? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto vale la tensión sobre la resistencia cuando yo conecto el multímetro? Si yo conecto el multímetro en continua sobre la resistencia, ¿qué valor de tensión me va a dar acá? Bueno, el valor de tensión que me va a dar va a ser el valor medio de esta forma de onda. Va a ser un valor que va a estar entre medio del pico máximo y el pico mínimo de esta onda. La tensión media
sobre la resistencia con capacitor es igual al valor pico del secundario del transformador menos una caída de diodo por 1 menos T sobre 2 RC. ¿Está bien? Bueno, el valor pico es el valor que teníamos hace un ratito. Valor pico 17,2 voltios. La caída del diodo 0,7. 1 menos T. T que es el periodo. Periodo. Y es 20 milisegundos. 20 milisegundos porque es 50 Hz lo que hay acá. Entonces 0,02. R. R es la resistencia que tengo puesta acá. En este caso tengo una resistencia de 1K. Y C, el capacitor que tengo puesto acá. En este caso es un capacitor de 100 Profe, microfarad. Profe, de cámara. A ver. Ahí volvió, pero se ve borroso. A ver. Bueno. Ahí se ve. ¿Volvió? Sí, se ve, pero se ve enfocado. Bueno, igual la grabación está, por lo menos aparentemente está viva, así que si se corta ahora la transmisión, en teoría la grabación se está produciendo, así que esperemos que la grabación se vea bien. A ver. Bueno, por lo menos acá yo en mi Meet de salida se ve como que está saliendo, así que la grabación va a quedar bien. Bueno, el audio ¿me escuchan bien el audio? El audio sí, profe. Bueno, yo voy a calcular, no sé si se está viendo aunque sea la fórmula, la fórmula de la tensión media rectificada sobre el capacitor. ¿Se ve la fórmula? Se ve borroso, pero se puede leer, profe. Bueno, la grabación debería estar bien, en buena calidad, así que después van 43 minutos más o menos de video, así que yo después lo voy a subir y ahí está. Incluso si no se grabó hoy, la de ahora a la tarde, esta mañana subí el video que más o menos a la misma hora estábamos hablando de lo mismo, así que tiene que estar. Bueno, TP pico 17,25, tensión de diodos 0,7, entonces 17,25 menos 0,7, 16,55 por 1 menos 0,02, y este cociente que está acá es 2 por 1000, 2000 por 100 micro. Acuérdense que micro es 100 por 10 a la menos 6, menos 0,2. Bueno, 16,55 por 1 menos 0,02 dividido 0,2, 0,02 dividido 0,2 es 0,1. 16,55, 1 menos 0,1 es 0,9. Y esto da 16,55 por 0,9. Va aproximadamente 14,9 voltios. Bien, debería medir 14,9 voltios cuando coloque el multímetro en continua con un capacitor de 100 microfaradios. El valor que debería medir ahí debería ser 14,9 voltios. Coloco Profe. Sí. Esto sería la velocidad media de la resistencia con el capacitor. No es velocidad, tensión. Tensión. Sí, tensión media sobre la resistencia con un capacitor conectado. En este caso, capacitor. Sí, yo lo mido con un multímetro en continua. Claro, cuando vos colocas el multímetro en continua, lo que se mide es tensión media. ¿Sí? Entonces yo puse acá el multímetro ahora, rango de 20 voltios, porque el valor que voy a medir debería ser unos 15 voltios. El rango más cerca por arriba es 20. Lo enciendo, lo coloco en continua y mido acá la tensión sobre la resistencia.
Bueno, fíjense que el valor que estoy midiendo me da 14,7 y que, bueno, es muy parecido al valor calculado. 14,9. ¿Está bien? Bueno, fíjense ahora qué pasa si yo cambio el capacitor. Pongo un capacitor más grande. Acá tengo un capacitor de 1000 microfaradios. Lo voy a dejar para que ustedes vean la diferencia. Lo voy a dejar conectado y vamos a conectar los dos. Así ustedes ven en el osciloscopio la diferencia que hay cuando conecto uno y cuando conecto el otro. Bueno, fíjense, ahí tengo conectado el de 100 microfaradios y ahí están viendo en el osciloscopio el capacitor de 100 microfaradios. Fíjense cuando yo cambio, voy a conectar ahora, desconecto el de 100, lo desconecté, ahí está sin capacitor y ahí conecté el de 1000 microfaradios. ¿Qué pasa? La curva se hace casi una recta. Casi una recta. ¿Por qué es casi una recta? Bueno, porque el capacitor se va a cargar al valor pico de tensión. No sé si ustedes lo alcanzarán a ver, pero acá la curva hace un piquito para arriba y acá baja un poquito. El capacitor se carga al valor pico y se va a descargar ahora con una capacidad mucho más grande. La constante de tiempo de descarga es mayor, por lo tanto, no alcanza a descargarse tanto hasta que vuelve el siguiente pico y vuelve a cargar el capacitor. Vuelvo a poner el capacitor de 100. Ahí está sin capacitor. Acá se ve con el capacitor de 100. Acá se produce la carga y acá se produce la descarga. El capacitor de 100 tiene una pendiente de descarga que es más rápido, se descarga más rápido, entonces la caída es más abrupta comparado con el de 1000. Bien, el valor medio de esto va a estar entre medio del máximo y el mínimo. En cambio, el valor medio, para el caso de un capacitor más grande, va a estar de vuelta entre el máximo y el mínimo. Ahora el valor medio se fue un poquito más arriba. Si yo hago el cálculo de cuánto vale el valor medio de tensión, ahora para un capacitor de 1000 microfaradios, bueno, la ecuación es la misma, solamente que acá pongo 1000 microfaradios. Cuando haga este cálculo, este número en vez de ser 0,2, va a ser, acá, va a ser 2. ¿Sí? Y acá, en vez de 0,1, va a ser 0,01. Entonces esto va a ser 0,99 y este valor de acá me va a dar ahora 16,55 por 0,99, 16,38 voltios. El valor medio de tensión ahora me va a subir un poco, aumenta. Antes era 14,9, ahora es 16,38. Lo vamos a medir. Antes me daba 14,7 el valor medido. Y ahora el valor medido, pongo el multímetro en continua y vuelvo a medir con el multímetro sobre la resistencia. Fíjense que ahora me está dando aproximadamente 16 voltios. Subió el valor de tensión comparado con lo que daba antes. Yo saco el capacitor, lo vuelvo a sacar de acá, ahí lo saqué, me vuelve a dar los 5,3, 5,4 que era el valor medio de tensión cuando no tenía capacitor, y ahora le coloco el capacitor de 100 microfaradios. Ahí está, fíjense que ahora me da capacitor de 100 microfaradios, me da aproximadamente 15 voltios, que era más o menos el valor que tenía antes, 14,7, 14,8. En cambio, cuando le pongo el capacitor más grande, el valor medio de tensión sobre la resistencia con capacitor da un poquito más arriba, da casi 16 voltios. A medida que aumento el capacitor,
el valor medio de tensión sobre la resistencia con capacitor se va acercando al valor pico. Se va acercando a este valor pico menos la caída de diodo. Se va acercando a esta resta que está acá. ¿Se entiende más o menos? ¿Podría repetir esa parte, profe? Sí. ¿En qué parte te has quedado? Que si aumento el valor del capacitor, va a ir aproximándose al valor pico. Bueno, fíjate acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Fíjate acá en esta ecuación. ¿Sí? Suponte que el capacitor C o este RC lo aumentas a infinito. ¿Sí? Capacitor infinitamente grande. ¿Sí? Este cociente T sobre infinito, ¿qué valor te da? Un número dividido infinito. Un número dividido infinito te da 0. 0. Entonces 1 menos 0, esto se hace 1. Esto se vuelve igual a 1. Cuando C es infinito, esto se vuelve a 1. El valor medio de la tensión rectificada con capacitor infinito es igual al valor pico menos la tensión de diodo. ¿Sí? A medida que aumentas el capacitor, este término de la ecuación se acerca a 1. ¿Sí? Entonces, este es el valor máximo que vas a obtener de la tensión media rectificada sobre la resistencia con capacitor. A medida que el capacitor es más chico, este cociente se empieza a hacer, este término de acá se hace cada vez más grande, este cociente se empieza a hacer cada vez más chico, más grande, perdón, y acá esta resta empieza a bajar, empieza a ser 0,9, 0,8, entonces el resultado final es una tensión media más baja. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, básicamente eso es lo del tema de rectificador de media onda. Las mediciones que se hacen son estas mismas. ¿Qué fue lo que yo medí acá? Medí tensión eficaz del secundario del transformador, la medí con multímetro y con osciloscopio. Después medí tensión rectificada sobre la resistencia, primero sin capacitor, medí tensión rectificada con osciloscopio y con multímetro, el valor medio de la tensión rectificada sobre la resistencia sin capacitor. Después agregué un capacitor, agregué el primero, el de 100 microfaradios, y medí la tensión media sobre la resistencia rectificada con capacitor. En los tres casos hice los cálculos correspondientes, qué valor deberíamos medir, y lo verificamos. Por un lado verificamos que la medición coincide con los cálculos hechos, coincide, por supuesto tiene un error, por supuesto estamos dentro de un margen de error, pero es aceptable, es muy aceptable. El error, fíjense que me dio una diferencia de 0,1 voltios o 0,2 voltios en algún caso. Y bueno, básicamente estas son las mediciones. Por supuesto, ustedes no tienen un osciloscopio. Bueno, lo hacen las mediciones con el multímetro. Básicamente estas son las mediciones que tenemos que hacer sobre el circuito rectificador. Este es el caso del rectificador de media onda, pero bueno, el rectificador de onda completa son básicamente las mismas mediciones. Van a hacer estas mismas mediciones sobre el circuito de onda completa. Yo les pido que por favor armen este circuito de media onda. Ahí en mi video, en el video del canal, les muestro la plaquita, cómo está armada. Háganlo a la plaquita y hagan estas mismas mediciones. Obviamente con multímetro solamente, no tienen osciloscopio, pero verifiquen todo esto, porque es importante para conocerlo cómo funciona todo esto. Después la semana que viene, la clase es muy similar, solamente que hacemos rectificador de onda completa con 4 diodos, que bueno, es básicamente lo mismo, solamente que cambia el circuito y cambian las formas de onda y cambian las ecuaciones, pero son similares. Bueno,
¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno, básicamente, como les decía, la diferencia entre diodo rectificador y diodo LED son esas que les expliqué al principio. El diodo rectificador tiene mucho mayor capacidad de corriente que un diodo LED. Yo no puedo usar un diodo LED para hacer un circuito rectificador porque o no se aguantaría la corriente o no se aguantaría la tensión inversa. Estamos metiendo un transformador de 12 voltios donde en un circuito que va a trabajar con 12 voltios, tensión pico de 17 voltios. Si yo le pongo un diodo LED, lo voy a quemar por tensión reversa. Y si yo quiero hacer un circuito que a la salida me entregue 300 miliamperios o más, un diodo LED no puede funcionar. Básicamente esa es la diferencia, la robustez. Además de que, bueno, obviamente no emite luz. No podría usar un diodo 1N4007 como un LED porque no emite luz. Y después el circuito rectificador de media onda, este es el funcionamiento básico. Cuando vean la clase que viene, ya subí el enlace al Facebook, así que ya lo pueden ver. La semana que viene es feriado, sería la otra semana que tendríamos el MIT. Van a ver que el circuito es muy similar, pero tiene ventajas el circuito de rectificador de onda completa respecto a la media onda, que bueno, ahí se las explico, es mucho más adecuado usar un rectificador de onda completa que un rectificador de media onda por las ventajas que les doy la clase que viene. Al margen de eso, este circuito rectificador de media onda se usa, hay algunas veces que necesitamos hacer un rectificadorcito simple como este, en algunas partes de algunos circuitos, y uso este rectificador. Así que no lo descarten del todo porque este circuito se usa, no como rectificador básicamente, sino en algunas partes de circuitos donde necesito rectificar con un media onda me sobra para lo que yo quiero. Bueno, básicamente es esto, no hay más para la clase de hoy. Les recomiendo que vayan armando los circuitos, vean la clase que viene, que ya sería la última clase, y vayan armándolos. Les sugiero que armen este circuito de media onda y hagan sus mediciones para entenderlo al funcionamiento. Y bueno, y ya tienen que empezar a hacer el trabajo final, sí o sí, porque bueno, ya quedan pocas clases. La semana que viene es feriado, la otra semana tenemos martes 1 de junio, sería el MIT respecto a la clase de rectificador de onda completa. Y después tenemos el 8 de junio, sería el segundo parcial. Y el 15 de junio ya es la fecha final, es el recuperatorio. Ahí yo tengo que tener los trabajos finales. Ya 15 de junio, última fecha que acepto trabajos finales. Y bueno, ya ahí si me entregan por primera vez el trabajo final y no están aprobados, ahí ya es tarde, ya sonaron. Así que traten de ir haciéndolos a los trabajos finales antes, váyanme mandándomelos, yo los voy viendo, les voy dando mis observaciones y si están bien, bueno, ya se los doy por aprobado y listo. Es solamente rendir el parcial y si tienen que recuperan el examen que les toque y ya con eso terminaríamos. Así que bueno, si no tenemos más consultas, ya por hoy Profe, sería la clase. Sí. el práctico número 8, ¿ya podríamos hacerlo? Sí, ya tienen que hacer el trabajo práctico número 8. Déjame que revise por las dudas. Trabajo práctico número 8. Bueno, ahí en trabajo práctico número 8 hay un rectificador de onda completa. Bueno, lo podés hacer al práctico, pero bueno, tendrías que ver primero la clase de onda completa, porque hay unos ejercicios ahí que son de la onda completa. Pero sí, ya lo podés hacer al práctico número 8. Bueno, gracias. Bueno, gente, a ver si hay otra consulta. Ahí sí, yo subí hoy en el Facebook, subí la resolución de los ejercicios. Yo subí la resolución de los ejercicios, pero la idea es, no se los quería subir, quería pateárselo más tiempo. La idea es que ustedes primero hagan los ejercicios y después vean la resolución. No se hagan trampa, traten de resolverlos primero y después ven cómo se resuelven, porque si no van a creer que lo saben hacer y en realidad si le he dado la solución no les sirve. Así que háganlo
a los ejercicios primero y después vean la resolución. Pero ya la subí en el Facebook hoy, la subí los... no, creo que creo que no la subí todavía, pero ya lo voy a subir. Hoy se lo subo en un rato. Bueno, gente, muchas gracias por haber participado. Y bueno, nos estamos viendo dentro de 2 semanas, ya con la última clase. Muchas gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos.